Saludos, le habla la doctora Mina Rodríguez, oftalmóloga, de su materia de oftalmología. Hoy vamos a iniciar hablando de la estructura y función del globo ocular. Debemos conocer que el globo ocular no está solo, que con él conviven los anexos. ¿Y cuáles son los anexos oculares? Bueno, los párpados, como vemos acá, tenemos un párpado superior, un párpado inferior, y que estos se unen en sus extremos, tanto interno como externo, formando el canto interno y el canto externo. Si les pregunto ahora, ¿qué ojo es este? ¿Es un ojo derecho o un ojo izquierdo? ¿Qué estructura anatómica ustedes van a tomar como referencia? Bueno, se van a dar cuenta de lo que es la carúncula y el pliegue semilunar, que son un remanente del tercer párpado. Acá, estos siempre se encuentran en el canto interno y por ende decimos que esto es un ojo izquierdo. Acá estamos viendo otro ojo. Vamos viendo aquí con una mayor extensión del párpado superior hasta llegar a las cejas y un párpado inferior donde vemos el surco nasogeniano. Pero acá tenemos un canto y aquí tenemos el otro canto. ¿Qué condición vemos aquí? La carúncula, el pliegue semilunar, por lo que decimos que esto sería un ojo derecho. Vamos a limitar los párpados. El párpado superior inicia donde termina el borde inferior de la ceja. Es decir, las cejas pertenecen a la frente, pero esta hacen una división para decir que aquí inicia el párpado superior. Esta es toda la extensión del párpado superior. Este es el margen del párpado superior, el margen libre, donde vemos las pestañas. Y aquí hay una estructura que se llama surco o pliegue o cresta palpebral. Este surco, cresta o pliegue palpebral nos habla a nosotros de que se trata del párpado superior y este se debe a la inserción del músculo elevador del párpado que nos da a la piel. Aquí tenemos el límite inferior del párpado inferior, es decir, que de aquí hacia abajo esto es la mejilla y de aquí hacia arriba es el párpado inferior, que es el surco nasogeniano. Este surco nasogeniano delimita el párpado inferior, es decir, que de acá, desde el surco nasogeniano hacia el borde inferior de la ceja, estamos hablando de los párpados, que son unos pliegues de piel que vienen de los tejidos de la cara y que se extienden para cubrir a los globos oculares. ¿Qué debemos también identificar en los párpados? Lo que es la hendidura. ¿Qué es la hendidura? La hendidura es el espacio que es virtual porque cambia de forma cuando el ojo está cerrado, es cero, porque es el espacio que va desde el borde superior del margen superior hasta el margen inferior, es decir, es la distancia vertical desde el margen superior del párpado superior hacia el párpado inferior. Y tenemos el margen palpebral, que es la distancia desde el canto externo hacia el canto interno o viceversa y que corresponde al borde libre del párpado. Aquí estamos viendo el borde libre del párpado. El borde libre del párpado, tanto superior e inferior, son iguales. En el párpado inferior, ¿qué vamos a conocer? ¿Qué vamos a determinar? Estamos viendo la línea de las pestañas. Estamos viendo aquí que son de 2 a 3 hileras de pestañas. Luego tenemos la línea gris y luego tenemos la unión mucocutánea, donde vamos a ver la salida de las glándulas de meibomio. Y en la porción más interna vamos a ver un orificio de mayor tamaño que está bien identificado porque se forma como una ámpula o un triángulo. Aquí se curva el margen palpebral donde tenemos el punto lagrimal y tenemos dos, un punto lagrimal inferior que estamos viendo aquí, pero también tenemos un punto lagrimal superior que corresponde al margen palpebral superior. Los párpados, como ya conocemos, son una continuación de los tegumentos faciales y su función básica es la protección del globo ocular a través de un reflejo importante que es el
parpadeo. Y este parpadeo ocurre de 4 a 6 veces por minuto y se debe al cierre de estos párpados, como estamos viendo aquí, que se está cerrando y hay una hendidura semiabierta gracias a los músculos orbiculares. Los músculos orbiculares de los párpados, como estamos viendo aquí, es un músculo con 3 vientres, es un músculo circular, son haces musculares concéntricos que a través de la inervación del facial van a provocar el cierre palpebral y este parpadeo constante que tenemos de 4 a 6 veces por minuto. Aquí estamos viendo un corte sagital del párpado, donde estamos viendo la piel, que es la piel más delgada de todo el cuerpo humano, porque no tiene un tejido celular subcutáneo en sí, sino que tiene un tejido laxo. Luego tenemos el músculo orbicular, son unos músculos concéntricos que ya vimos y que tienen varias porciones, la porción del riolano, la pretarsal porque está delante del tarso, la presectal y la orbitaria porque está en el reborde orbitario. Luego tenemos la aponeurosis o tendón del músculo elevador del párpado y luego tenemos el tarso, que es un cartílago donde se encuentran las glándulas de meibomio. Inmediatamente después de él tenemos la mucosa llamada conjuntiva que reviste toda la parte posterior del párpado y el globo ocular en su porción anterior. Aquí estamos viendo nuevamente este músculo orbicular, su porción orbitaria, porque está en contacto con el hueso orbitario, la porción presectal y la porción pretarsal. Y por último, en la línea gris, recuerdan que veíamos el músculo de riolano. Aquí estamos viendo el globo ocular, pero ¿dónde? En la órbita. Aquí estamos viendo el hueso frontal, el hueso maxilar. Aquí estamos viendo la grasa orbitaria, la grasa pretarsal, porque está delante del tarso, presectal, porque está delante del septum, y esto que viene aquí del periósteo que sale, este periósteo que sale, avanza y va a cubrir toda la órbita y sella toda la grasa orbitaria y se une a los tejidos de la conjuntiva y de la fascia de Tenon, es lo que se llama septum orbitario. Entonces aquí estamos viendo el músculo orbicular, su porción orbitaria, porque está delante del hueso orbitario, del reborde orbitario, la presectal, porque está delante del septum, y la pretarsal, porque está delante del tarso. Y aquí se ve muy bonito lo que es el músculo de riolano. Miren cómo las pestañas entran hacia el músculo de riolano, que se ve como la línea gris en el margen palpebral para mantener esa disposición bien paraditas de estas pestañas y tener su concavidad anterior para que no penetre y moleste a la córnea. Nosotros vamos a tener dos músculos elevadores, que es el músculo elevador del párpado, que ya lo vamos a ver a continuación, y el músculo de Müller. El músculo elevador del párpado es un músculo muy largo que nace en el ápice de la órbita junto con el recto superior y que avanza superiormente hasta penetrar al párpado. El ligamento de Wittnall le da una fijación hacia la órbita, como estamos viendo aquí, lo fija a la órbita y inmediatamente luego del ligamento de Wittnall este músculo se vuelve un tendón. Aquí estamos viendo el ligamento de Wittnall y estamos viendo cómo se volvió ya una aponeurosis o un tendón. Y este tendón o aponeurosis da varias inserciones a los tejidos del párpado superior. ¿Para qué? Para poder elevarlo, para poder levantarlo. Miren cómo están dando las extensiones a el tarso o al músculo de Müller. Da la extensión a la piel que se llama el surco, el margen palpebral, ¿recuerdan? Y estamos viendo aquí el septum orbitario. Estamos viendo aquí el tarso y esto es el músculo de Müller. El músculo de Müller es un músculo que se encuentra detrás del septum y por arriba del tarso, que es un músculo que está inervado por el simpático. ¿Para qué? Esto es un músculo que permite la apertura de los globos oculares en momentos de huida, cuando nos sorprendemos, cuando algún perro nos cae detrás y tenemos que aumentar la atención y a mejorar nuestro campo visual, tener mayor campo, se eleva este párpado 1 o 2 milímetros con el músculo de Müller.
Otro de los tejidos que estuvimos viendo ya es el tarso, que es un cartílago, ¿verdad? Donde se encuentran las glándulas de Meibomiu. Este en el párpado superior es más grande, de unos 8 milímetros de altura, pero mide de largo lo mismo que el margen palpebral. Y el del párpado inferior tiene unos 4 milímetros de altura. Esto que estamos viendo aquí es el septum, lo que yo le decía, que continúa como el periósteo de los huesos y que sellaba toda la órbita. Miren qué bonito se ve aquí el septum sellando toda la órbita. Y miren el tendón del músculo elevador, como da unos haces que vienen y se colocan en la parte superior del tarso. Las glándulas de Meibomiu son unas glándulas sebáceas que drenan su contenido, recuerdan, en la línea mucocutánea del margen palpebral, que es un contenido oleoso que va a formar la película lagrimal, su porción más externa, que es la capa lipídica. Y ya la conjuntiva, que es una membrana mucosa, como estamos viendo aquí, rica en glándula que reviste la parte interna de todos los párpados y la porción anterior de la esclerótica, rica en glándulas mucinosas y de Globet, que tienen que ver con la producción de la capa de mucina, la capa más interna de la película lagrimal. Aquí estamos viendo un párpado donde se vertió el tarso y vamos a ver cómo en algunos pacientes se pueden ver estas columnas un poco más blanquecinas que corresponden a las glándulas de Meibomiu. Se ve mucho en los pacientes que tienen tez blanca, donde su mucosa es muy sonrosada y se ve esta porción sebácea de las glándulas viéndose muy blanquecina. ¿Qué es la conjuntiva? La conjuntiva es esa membrana mucosa que va a revestir tanto la porción interna del párpado como la esclera anteriormente y que inicia en el limbo esclero corneal. Aquí tenemos como número 1 a la conjuntiva vulvar, la conjuntiva tarsal como número 2 porque se une al párpado, es decir, al tarso del párpado, y la número 3 como fondo de saco. El fondo de saco no es más que un excedente de conjuntiva que se unen las de cuando termina la vulvar con la tarsal y forma este fondo. Luego vamos a hablar de otro anexo que es ese aparato lagrimal. El aparato lagrimal se va a dividir en dos, en un aparato secretor y un aparato excretor. Es decir, el secretor, que es el que vamos a hablar primero, está compuesto por las glándulas, las que secretan lágrimas. ¿Qué tenemos? Tenemos una glándula lagrimal principal que todo el mundo conoce, que está localizada en la porción superior y lateral de la órbita. Esta tiene dos componentes, una porción palpebral y una porción orbitaria, y que drenan su contenido a través de 8 a 12 conductos en el fondo de saco superior. Este contenido es la porción medial de esa película lagrimal de tipo acuoso. Es muy rico en electrolitos, nutrientes, rico en lactoferrinas, inmunoglobulinas, y donde va a llevar los nutrientes al epitelio, tanto conjuntival y corneal, y va a poder también pasar el oxígeno, oxigenar a este epitelio muy demandante. Pero también tenemos las glándulas lagrimales accesorias. Las glándulas lagrimales accesorias son llamadas las glándulas de Wolfram y Krause. Estas glándulas lagrimales accesorias se encuentran mayormente en el fondo de saco, justo detrás o después de lo que es el tarso. Aquí tenemos una glándula de Wolfram, glándulas de Krause, que se encuentran acá, y estas, al igual que la glándula lagrimal principal, va a formar la capa acuosa o medial de la película lagrimal. ¿Cuándo la glándula lagrimal produce la capa acuosa? La glándula lagrimal produce la capa acuosa en situaciones de irritación, dolor, y las glándulas accesorias de Wolfram y Krause van a producir la lágrima en forma basal, es decir, la humectación, la hidratación del globo ocular depende
constantemente de estas glándulas accesorias, las glándulas de Wolfram y Krause. Y la glándula lagrimal principal, esa glandulota que tenemos en la porción superolateral de la órbita, solo va a producir esa lágrima en los momentos de irritación, dolor, es decir, por irritativos o psicógenos. También cuando uno quiere llorar de felicidad o quiere llorar de tristeza, quien se activa es la glándula lagrimal principal. O si tengo una piedra en el ojo y tengo molestia y tengo lagrimeo, es por una activación de la glándula lagrimal también principal. Entonces aquí tenemos la glándula lagrimal principal, que solo se activa en procesos psicógenos o irritativos, y las glándulas lagrimales accesorias de Wolfram y Krause, que siempre están de forma basal, hidratando la superficie ocular. Vamos a ver ahora el aparato excretor. En el aparato excretor tenemos un sistema que es el aparato excretor, que inicia con los puntos lagrimales, luego continúa con los canalículos. Estos pueden unirse para formar un canalículo común o pueden entrar de forma independiente hacia el saco lagrimal y luego al conducto nasolagrimal hasta llevar a la lágrima hacia la nariz. Este es el recorrido normal que va a tener la lágrima cuando es desechada hasta llegar a la nariz y ser tragada junto con el moco normalmente. Aquí estamos viendo nuevamente este sistema excretor, los puntos, canalículos, canalículo común, el saco, que es mucosa, pero ya aquí comienza la porción ósea, que es el conducto nasolagrimal, que drena su lágrima en el cornete inferior, y aquí tenemos la válvula de Hasner, que se cierra y evita la regurgitación de la lágrima o la entrada de bacterias desde la nariz hacia el conducto nasolagrimal. Fisiológicamente, ¿cómo se drena la lágrima? Bueno, esta se bombea gracias al parpadeo. Cuando cerramos los ojos, vemos que esto va a cerrar en sí, pero cremallera, y van a empujar la lágrima hacia los puntos lagrimales, hacia los canalículos, al saco, y luego cuando se apertura nuevamente en los párpados, va a entrar aire haciendo una presión positiva que va a hacer que drene esa lágrima hacia la nariz. Del 10 al 20% de la lágrima se puede evaporar por el medio ambiente, pero del 80 al 90% se drena por esta vía. Aquí tenemos un sistema, cómo se inicia todo lo que es el parpadeo y cómo esto influye en este sistema excretor, provocando presión y por ende haciendo la eliminación de la lágrima. Entonces hasta aquí vamos a hablar de estos anexos. Vimos la anatomía del párpado, del aparato lagrimal y de la conjuntiva. Y ahora vamos a iniciar con la anatomía del globo ocular. Nosotros, para entender el globo ocular, deberíamos dividirlo por capas. ¿Cuáles son las capas del globo ocular? Vamos a dividirla en tres grandes grupos, que es una capa externo protectora, una capa media o vascular y una capa interna o sensorial. Y los elementos que se encuentran en estas capas, que se llaman elementos intraoculares. La capa externo protectora está compuesta por la córnea y por la esclerótica. El componente número 1 que forma esta capa protectora o externa es la fibra de colágena. La capa medio vascular está compuesta por la coroides, posteriormente el cuerpo ciliar en su porción media y el iris en su porción anterior. Y como su nombre lo dice, su mayor composición son los vasos. Y la capa interna o sensorial está compuesta por la retina, que es esto que estamos viendo aquí amarillento, que es una capa de tejido nervioso, neuronal. Estas son neuronas y que se continúan con el nervio óptico. Y los elementos intraoculares son aquellos elementos que se encuentran dentro de estas tres capas, la capa externa o protectora, la capa media y la capa interna neurosensorial, que tenemos el humor vítreo, el cristalino, el humor acuoso. Entonces, estos son los elementos intraoculares.
Y esta es la anatomía básica, amplia del globo ocular. Topográficamente, ¿cuáles son las dimensiones del globo ocular? Este es un órgano pequeño que mide de antero-posterior unos 23 a 25 milímetros. ¿Qué significa eso? 2.3 o 2.5 centímetros. Y de forma transversal o ecuatorial, es decir, su diámetro más ancho a nivel transversal es de unos 24 milímetros. Este globo ocular a la vez se puede dividir en compartimentos, en dos grandes segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. ¿Y quién va a delimitar esto? La cápsula posterior del cristalino. Entonces aquí estamos viendo el cristalino, aquí estamos viendo el iris, esta es la córnea. Entonces este cristalino, que es uno de los elementos intraoculares, su cápsula posterior va a delimitar a y un segmento posterior y un segmento anterior. A la vez, ese segmento anterior se va a dividir en dos cámaras. Una cámara anterior que va a estar dada por el iris, la cara posterior del iris hacia adelante y una cara posterior desde la porción posterior de iris hacia la cápsula del cristalino. Entonces esta es la cámara posterior y esta sería la cámara anterior. El componente principal de la cámara anterior es el humor acuoso, que está entre la córnea y el iris, que es un líquido que tenemos aquí. Y el componente principal, es decir, el que tiene mayor volumen en la cámara posterior, es el cristalino. El volumen que se puede contener por lo regular en todo el globo ocular es de 6.5 a 7 mililitros y la cavidad vítrea corresponde el 70% de todo el volumen que se puede acaparar el ojo. Miren que la cavidad vítrea puede contener un volumen de 5 a 6 mililitros. Entonces, este es uno de los elementos intraoculares que le da volumen, le da presión y le da estabilidad al globo ocular. Vamos a hablar de la córnea. La córnea pertenece a la capa externo-protectora, pero aparte de ser una capa protectora para el globo ocular, es una lente. ¿Por qué es una lente? Porque puede refractar la luz, es decir, puede desviar la imagen para que se centre en lo que es la retina. La córnea es transparente, es una cualidad que la hace sana. Cuando la córnea pierde esa transparencia, sabemos que está enferma. Como vemos aquí, estamos viendo solamente el reflejo que da la luz a la córnea, porque la córnea es tan transparente que lo que estamos viendo de este color gris y aquí un poquito sonrosado es el iris del paciente. Aquí estamos viendo una vista lateral, donde estamos viendo la córnea, que se continúa con la esclerótica. Centralmente es más delgada, midiendo unos 0.4 milímetros, y en la periferia unos 0.7 milímetros. Se relaciona con la esclerótica en su terminal. Aquí termina en el limbo esclerocorneal, donde no es ni esclerótica ni es córnea, por eso se llama limbo. Acá en el limbo, ella se pone en contacto con la cámara anterior, con lo que es el canal de Schlemm, y externamente se continúa con la esclerótica. Acá también en su cara posterior se pone en contacto con el líquido llamado humor acuoso que baña toda la cámara anterior y externamente con la atmósfera, la película lagrimal, todos los componentes externos. Cuando vemos literaturas vamos a ver que la córnea tiene 6 capas. Estas son las capas histológicas, que vamos a encontrar un epitelio, una membrana de Bowman, un estroma, una capa de Dua, que se demostró luego de a finales de 2013, por eso es que nuestra literatura, es decir, los libros que le ofrecí no la menciona, porque son más viejos, de 2013, sigue la membrana de Descemet y el endotelio. Esas son las 6 capas histológicas, pero funcionalmente, como lo dice Graue, en su literatura solamente tiene 3 capas, el epitelio, el estroma y el endotelio. Bien, vamos a hablar de estas 3 capas funcionales. El epitelio es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, como estamos viendo aquí, que nace en forma centrífuga
desde su base hacia externamente van migrando estas células epiteliales hasta descamarse las más envejecientes. Si vemos, las células más internas son columnares, tienen organelas y tienen un núcleo grande. A medida que se va haciendo más externa, van perdiendo las organelas, van perdiendo citoplasma, van perdiendo núcleo hasta que mueren y se descaman. Estas células epiteliales están unidas por las células ocludens, lo que hace que tengan una adherencia y sean como una malla que no permita el paso desmedido de bacterias ni de ningún tipo de estructura desde el medio ambiente hacia el globo ocular. Por eso es que la córnea tiene una función que es protección gracias a las cualidades de su epitelio, que no permite el paso desmedido ni de bacterias ni de lágrima de ningún agente externo que esté en la superficie ocular. Luego tenemos la membrana de Bowman. La membrana de Bowman se considera parte del epitelio, pero histológicamente no es lo mismo que el epitelio, y por eso es que algunos autores la mencionan como una capa, porque es la membrana basal del epitelio corneal. Luego tenemos el estroma. El estroma está compuesto básicamente por fibras de colágena, una colágena única del cuerpo humano, donde tiene una forma, una adherencia, tiene una organización exacta de 500 amperes entre una y otra, donde todas son similares, son exactas, son iguales, lo que le permite entonces esa transparencia, esa regularidad en ellas es que le permite la transparencia. Es como cuando vemos un grupo de cadetes que están marchando, como todos visten iguales, están en una distancia, están bien organizados. Por el medio de las filas de los cadetes, usted puede visualizar el fondo de la calle o el espacio que ellos se encuentren. Imagínense que son pacientes agrupados, personas agrupadas que están amontonadas. Usted detrás de ellos no va a poder ver. Y así le pasa a las colágenas que componen la córnea. Esa organización que ellas tienen, esa similitud, ese orden es que le permite ser transparente. Estas van a tener unas células, estas van a tener unas unidades que ya se llaman queratocitos, y los queratocitos son las unidades básicas del estroma. Luego tenemos la capa de Dewar, que es esto que se está viendo aquí, rosadito, que no es más que parte del estroma. Pero ¿qué pasa? Que aquí las fibras de colágena tienen unas uniones más fuertes, tienen mayor adherencia y por ende es importante reconocerla porque se demostró gracias a este hindú llamado apellido Dewar, por esto se le puso capa de Dewar, que como aquí las fibras de colágena tenían unas uniones diferentes, cuando se hace cirugía refractiva y se afectaba la misma, entonces quedaba cicatrices. Y por ende, ya luego de este descubrimiento de 2013 en adelante, esta porción del estroma se respeta para no ser tocado en la cirugía refractiva. La membrana de Descemet que estamos viendo aquí es la membrana basal del endotelio. El endotelio es la capa más interna que tiene la capa, que son unas capas de células hexagonales, es decir, de 6 lados, con unos núcleos grandes y que al nacimiento tenemos una gran cantidad y en la medida que vamos creciendo, esto van disminuyendo año por año, hasta van perdiéndose hasta la edad adulta. A diferencia del epitelio, estos no se regeneran, inmediatamente mueren, ya están perdidas. La función básica del endotelio son las bombas de sodio y potasio. Estas bombas de sodio y potasio van a regular la entrada de humor acuoso de ese líquido que está bañando la cámara anterior para evitar que la córnea se hinche. Entonces, estas son las 6 capas de la córnea que vamos a ver de forma histológica: epitelio, membrana de Bowman, estroma, capa de Dewar, membrana de Descemet y endotelio desde externo hacia interno. Pero funcionalmente se trata de un epitelio que está formado por el epitelio y la membrana de Bowman, un estroma formado por el estroma y la capa de Dewar y un endotelio formado por el endotelio y la membrana de Descemet.
La otra porción de la capa protectora o externa es la esclerótica. La esclerótica es esta membrana densa blanquecina que se continúa con la córnea a través del limbo. En la esclerótica vamos a identificar 3 capas: la epiesclera, el estroma esclerar y la lámina de Fusca. Estas son las 3 capas que tiene la esclerótica: la epiesclera, el estroma, que está más contenida por fibras de colágeno, la lámina de Fusca, que está muy pigmentada y que tiene vasos internos, y la función de la esclerótica es mantener la forma y proteger los elementos intraoculares y de dar protección al globo ocular. Esta va a ser perforada por múltiples entradas de vasos y nervios, como estamos viendo aquí. Esto es una vista posterior, vemos la salida del nervio óptico, vemos venas, arterias, cómo entran y salen, cómo se unen hacia la esclerótica los músculos extraoculares. Luego vamos a continuar con la capa media, o también llamada túnica vascular o uvial. Viene del nombre de uva. Los primeros anatomistas, cuando describían la capa media, decían que aparecía una uva y por ende entonces se le llamó capa uvial. La porción más posterior de esta capa uvial es la coroides. La coroides va a nutrir las capas más externas de la retina, porque la retina tiene doble perfusión. Las capas más internas están perfundidas por la arteria central de la retina y las más externas por la coroides. Esta capa vascular, luego de la coroides, se va a continuar con el cuerpo ciliar y con el iris, pero esta coroides, que es la uvea posterior o también llamada coroides, va a estar perfundida, es decir, los vasos que llegan ahí son ramas de las arterias ciliares posteriores largas y cortas y las arterias ciliares anteriores perforantes. Aquí estamos viendo la coroides, bien, el cuerpo ciliar y el iris. Entonces aquí estamos viendo estas arterias ciliares cortas. Miren qué cortitas son, porque aquí y ya comienzan de una vez a dividirse. Estas son las arterias ciliares largas porque entran y avanzan hacia el segmento anterior y por eso se le llaman arterias ciliares largas. Y las arterias ciliares anteriores es porque entran a la esclerótica en su porción anterior. Y todas estas arterias, como estamos viendo aquí, se van a dicotomizar, es decir, se van a hacer más pequeñas, van a seguir subdividiéndose para formar las arterias y venas de esta trama uvial, que inicia con la coroides, continúa con el cuerpo ciliar y luego con el iris. Luego, esta sangre, así como llega de forma arterial, se tiene que ir de forma venosa a través de las venas porticosas, que tenemos 4 venas porticosas en el ecuador. 1, 2 y 3. Falta la número 4 porque se quitó del esquema. Y así estamos viendo cómo se ve toda la perfusión, cómo llegan todas las arterias ciliares largas para formar el arco mayor y menor del iris y también permitir lo que es la subdivisión para que tengamos la coroides y el cuerpo ciliar, que son parte de la trama uvial. Luego seguimos con el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es este fragmento, es un triángulo, miren acá, con una base anterior. Esta es la base y este es el vértice. Como esta es la córnea, esta es la porción anterior, es decir, su base es anterior. Este triángulo llamado cuerpo ciliar no solo está comprendido o formado por vasos. Vimos aquí que parte de este cuerpo ciliar son venas y arterias. Pero aparte de esto, en este cuerpo ciliar vamos a tener músculos circulares, músculos longitudinales que van a contraerse y a dilatarse para afectar la forma del cristalino. Y esto se llama acomodación, porque el cristalino se va a acomodar dependiendo del enfoque que se necesite de la imagen. Aparte de esto, este cuerpo ciliar es importante que tenemos en él un epitelio pigmentado y no pigmentado, y el no pigmentado se encarga, es un filtro
de la sangre que está dentro de este cuerpo ciliar para filtrarla hacia la cámara posterior y formar el humor acuoso, es decir, la formación del humor acuoso que baña tanto la cámara posterior y la cámara anterior y que nutre estas estructuras avasculares como son el cristalino y la retina, va a depender de la formación de humor acuoso aquí en el cuerpo ciliar. Y además, este cuerpo ciliar influye en la salida del humor acuoso a nivel del ángulo. Aquí estamos viendo un corte y estamos viendo ya en una tinción histológica este cuerpo ciliar. Miren aquí, esta es la pars plicata o plegada del cuerpo ciliar. Miren esto negrito, es el epitelio pigmentado. El no pigmentado no se ve porque no se pigmenta, pero también está aquí. Y ese epitelio que está aquí, no pigmentado, es el que actúa como un riñón y filtra la sangre que llega a estos vasos para producir humor acuoso. Esto es el músculo, mírenlo aquí cómo se ve muy bien. Este va a tener una anchura de 6 a 7 milímetros y esta es la pars plicata o plegada y esta es la pars plana. Va a formar lo que es el humor acuoso y eso va a depender de la inervación neuronal, las sustancias vasoactivas en la sangre y la área de la superficie ciliar disponible para y también de la presión capilar hidrostática que tengamos. Se forma ese humor acuoso que baña la cámara posterior, nutre estas estructuras avasculares y que luego se absorbe a través del ángulo córneo escleral, también llamado ángulo irido córneo escleral. Miren aquí esta malla trabeculada, agujereada, donde pasa el humor acuoso, luego pasa por las venas acuosas, luego pasa por el canal de Schlenn y luego eso va por los vasos epiesclerales, que es la forma normal de drenaje del humor acuoso. Esta es una vista posterior que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo el cristalino, aquí estamos viendo la pars plana y la pars plicata del cuerpo ciliar. Pars plicata y pars plana, y estas son las zónulas de zinc, también llamado ligamentos suspensorios del cristalino. Son unos ligamentos que unen al cristalino hacia el cuerpo ciliar y dependiendo de cómo esté contraído el músculo del cuerpo ciliar o no, va a afectar la forma de este cristalino, siendo más plano para enfocar objetos lejanos o siendo más abombado o aumentando su eje anteroposterior para observar objetos cercanos. ¿Y de qué va a depender el reflejo de acomodación? De que si la imagen está borrosa o no, entonces se va a activar este reflejo para tratar de acomodar o de enfocar la imagen en la retina. Con este solo estímulo de una imagen borrosa en la retina se va a activar este reflejo básico que se llama reflejo de acomodación. Otra de las estructuras vasculares es el iris. El iris es este que nos da el color del ojo. Los iris marrones, los iris azules, los iris claros, qué color marrón, que si color miel. El color del iris va a depender de la cantidad de pigmento. Entre más pigmento, más oscuro es el iris. Entre menos pigmento, más claro va a ser. Es decir, los iris azules son iris con poco pigmento. Estamos viendo aquí las criptas del iris. Aquí estamos viendo cómo se puede ver un iris normalmente. En el iris también podemos encontrar nevos o lunares por acúmulo de melanina. Aquí estamos viendo los vasos, este es el círculo menor y el círculo mayor del iris, que ya sabemos que se forman por las arterias ciliares largas, y tenemos también las venas. Aquí estamos viendo los músculos del iris, el músculo esfínter, que va a provocar la constricción pupilar gracias al parasimpático, y el músculo dilatador, que va a provocar la dilatación pupilar gracias al simpático. Aquí estamos viendo la cara posterior del iris, donde estamos viendo la pars plicata y el pigmentado de la retina, cómo se continúa y también tapa la parte posterior del iris. ¿Cuál es la función del iris? La función del iris básicamente es cambiar el tamaño
de la pupila, es decir, de ese orificio que tiene en el centro, para que regule la entrada de luz a la retina. Si hay mucha luz, esto puede destellar los fotorreceptores y por ende vamos a tener una miosis o constricción pupilar, activándose el parasimpático y el músculo constrictor del iris. Si hay poca luz, necesitamos mejor enfoque, mejor entrada de luz. Se va a activar el músculo dilatador a través del simpático. Y el color del iris solamente va a depender de la cantidad de luz y no influye en lo que es la acomodación, aunque sabemos que los iris claros tienen mayor fotofobia porque al entrar más luz se destellan más. Ya terminando con la capa uveal, vamos a hablar de la capa interna sensorial o también llamada retina. La retina es una capa neurológica formada por capas. ¿Cuáles son las capas de la retina? Tenemos el epitelio pigmentario de la retina. El epitelio pigmentario de la retina está unido a una membrana que se llama membrana de Bruch. La membrana de Bruch une a esta con la coriocapilar de la coroides. Este epitelio pigmentario de la retina es la primera capa y es la capa más externa de la retina que se une con la coroides. Y este epitelio, como estamos viendo acá, son células grandes, son epitelios hexagonales con unos núcleos grandes, que su función básica es la regeneración de los fotorreceptores, regenerar sus membranas. Y esta es su función básica. Vemos que los fotorreceptores, tanto los bastones como los conos, en su porción distal, penetran hacia el EPR. ¿Por qué? Porque luego de ellos estar expuestos a un estímulo luminoso, estos van a hacer una reacción química donde va a tener alteraciones de su membrana y el epitelio pigmentario de la retina tiene que reestructurar. Bien, aquí estamos viendo un cono y aquí estamos viendo un bastón. Luego, estos conos y bastones que se van a estimular dependiendo si hay luz o no hay luz, dependiendo qué tipo de intensidad de luz van a ser estimulados y debe regenerarse por ese EPR. Lo tenemos aquí, que es nuestra segunda capa, que es la capa de conos y bastones. Luego tenemos la capa granulosa externa, que está compuesta por los núcleos de estos conos y bastones, la plexiforme externa, donde tenemos la primera signaxis. Miren aquí que se unen las células de los fotorreceptores con las células bipolares. Entonces aquí tenemos la capa plexiforme externa, donde tenemos la primera signaxis. Aquí tenemos la capa granulosa interna, donde tenemos los núcleos de las células bipolares. Luego tenemos la capa plexiforme interna, donde tenemos la segunda signaxis de las células bipolares y de las células ganglionares. Y después tenemos la capa de células ganglionares, donde tenemos los núcleos de las células ganglionares y estas a la vez van a dar un axón que va a formar la capa de fibras nerviosas, que es la capa más interna que se pone en contacto con el humor vítreo. Y aquí tenemos las capas de la retina. Vamos a hablar de estos dos fotorreceptores. Tenemos los conos y tenemos los bastones. Los conos se van a dedicar para ser estimulados de la luz, de la visión de día, de los colores. Y vamos a tener tres tipos de conos: los conos rojos, los conos verdes y los conos azules. Los bastones, a diferencia, se van a encargar de la visión en penumbra cuando hay poca luz y de la visión espacial, es decir, de medir espacio. ¿Y cómo se encuentran dispuestos en la retina los conos y los bastones? Aquí tenemos los tres tipos de conos: azules, verdes y rojos. Los azules
por lo regular van a estar estimulados por una frecuencia de 445 nanómetros, los verdes por 535 y los rojos por una frecuencia mayor que es la 575. Los otros colores se dan por una combinación de estimulación de diferentes frecuencias, es decir, una frecuencia entre 575 y 535 va a estimular para un color amarillo o anaranjado. Las frecuencias menores entre 445 y 535 van a dar entonces estos colores. Desde un azul verde o un azul púrpura. Entonces, estos colores que no están entre el azul, el verde, el rojo, es decir, no sea el rojo en sí o no sea el verde, es decir, que se encuentren en una variación de azul y verde van a estar acá, los que se encuentren en una variación de verde y rojo se van a encontrar en estas frecuencias. Y por eso es que nosotros solamente tenemos 3 conos, azules, verdes y rojos, y los demás colores se hacen por una combinación de la estimulación de los diferentes conos. Seguimos hablando y vemos acá cómo está la retina. Vamos a hablar de esa retina vascularmente, cómo se encuentra compuesta. Ya vimos que la retina tiene doble vascularización. Vimos que la coroides va a irrigar o a nutrir las capas más externas de la retina, pero las capas más internas van a estar nutridas por la arteria central de la retina, que nace en el nervio óptico, se divide en una rama superior, una rama inferior y a la vez se subdivide en una rama nasal y una rama temporal. Y si estamos viendo, para esta también tenemos una vena. Y estas se van a dividir en un primero, segundo o tercer orden hasta cubrir toda la retina excepto el área macular, es decir, el área que se encuentra en el centro de las 2 arcadas maculares, porque esta área es avascular. Y esto que está aquí está diciendo como la fobia, el centro de la mácula. ¿Qué es la mácula? Mácula significa mancha. La mácula es una estructura importantísima de la retina donde tenemos más de una capa de células ganglionares y donde solo se aceptan conos. Aquí en la mácula no tenemos bastones y por eso es que en la retina central solamente tenemos conos y en la retina periférica solamente tenemos bastones. Pero en la retina intermedia hay una combinación de conos y bastones. Pero más hacia la mácula se encuentran mayor cantidad de conos y más hacia la periferia se encuentra en la retina mayor cantidad de bastones. Estamos viendo aquí lo que es la ora serrata, que ya es la retina rudimentaria, donde no se encuentran todas las capas, que es la porción periférica, ya cuando se llega al cuerpo ciliar. Y aquí estamos viendo el nervio óptico, estas son las arcadas temporales, estas son las arcadas nasales. En el centro está la mácula. Entre más cercano a la mácula esté, mayor cantidad de conos. Entre más a la periferia está, mayor cantidad de bastones, pero en la periferia de la retina solamente se aceptan bastones y en el centro de la mácula solamente se aceptan conos. ¿Y por qué? Porque la mácula, cuando hay mucha luz, ¿qué hace la pupila? Se pone pequeña, disminuye el foco y solamente estaría entrando mucha luz. ¿Y aquí dónde se enfocaría toda esa luz? En el área macular. ¿Y cuáles son los fotorreceptores que necesitamos cuando hay mucha luz? Los conos. Y por ende, en el centro de la retina solamente se aceptan conos. Cuando hay poca luz, ¿qué pasa? Se abre la pupila, se produce midriasis y llega a estimularse la retina periférica. ¿Y cuáles son los fotorreceptores que permiten la visión diurna o de noche con poca luz o en penumbra? Los bastones. ¿Y cuáles yo quiero que se estimulen cuando yo tenga la pupila dilatada? Especialmente los bastones. Y por eso es que en la retina periférica solo se aceptan bastones. Ya estas capas que vimos de la retina, todo esto fue para formar una colita de caballo que está así como uno se hace una cola, cuando se hace una colita, las mujeres hacen una colita de caballo que se llama nervio óptico,
que en la porción intraocular se llama disco óptico, que va a tener una excavación, va a tener una arteria central, una vena central en su centro, pero que esto también reúne todas las fibras nerviosas, es decir, todos esos fotorreceptores que nosotros vimos, conos o bastones, mandaron un axón, mandaron la información que ellos captaron por esa fibra nerviosa. Y cada una que forman 1.000.000 a 1.500.000 se unen todas en el nervio óptico para formar el segundo par craneal llamado nervio óptico. Este nervio óptico nace, su origen real es en la retina, se unen todos en el nervio óptico y avanza hacia la corteza visual. Aquí estamos viendo la excavación del nervio óptico, el anillo neuroretiniano, es decir, dónde termina la retina y dónde comienza el nervio óptico. Aquí estamos viendo otra vista, estamos viendo aquí los conos y bastones, estamos viendo aquí las células bipolares, estamos viendo aquí las células ganglionares, cómo formaron todo esto, un axón que se unió para formar esto amarillo que es el nervio óptico y cómo luego esto va a viajar por la corteza visual. Seguimos estudiando ahora lo que son los elementos intraoculares. ¿Y cuáles elementos intraoculares tenemos? Tenemos el cristalino. ¿Qué es el cristalino? Como su nombre lo dice, debe ser una lente transparente como el agua. Esta es una lente biconvexa, es la segunda lente de impotencia que tiene el globo ocular, que está formada por una cápsula, por un núcleo y por una corteza. En la cápsula anterior, como estamos viendo aquí, que está ranurado esto es un epitelio, el epitelio del cristalino, que toda la vida va creciendo, al igual que en la córnea, de forma centrífuga, pero cuando llega el ecuador, este epitelio comienza a crecer con unas interdigitaciones, como si fueran dedos, hacia abajo, y se van a unir las capas superiores con las capas inferiores, como si fueran unas capas de cebolla. Las capas más antiguas forman el núcleo y las capas más jóvenes forman la corteza. Este está compuesto por una alta concentración de proteínas y, al igual que la córnea, debe ser transparente porque es una lente y debe permitir el paso de la luz sin ningún tipo de interrupción. Y su función básica junto con el cuerpo ciliar es la acomodación, es decir, acomodar la imagen que está borrosa en la retina, cambiando su poder. Su poder por lo regular es de 18 dioptrías, pero puede subir hasta 5 o 7 dioptrías debido a su alteración en la forma por la acomodación. Aquí estamos viendo el cristalino, que es el que le da mayor volumen a la cámara posterior del ojo. Estamos viendo los pasos de la acomodación para ver de lejos y para ver de cerca, gracias al ligamento zonular y el cuerpo ciliar. Otro de los elementos intraoculares que tenemos es la cámara vítrea. La cámara vítrea le da la 2/3 parte del volumen al ojo, tiene propiedades viscoelásticas, su función es dar volumen, tono y estabilidad al globo ocular. Y aquí tenemos el humor vítreo que ocupa casi todo el volumen del segmento posterior del globo ocular y que se encuentra con adherencias muy firmes hacia el nervio óptico, a la mácula, a la retina y a la base del vítreo. Y otro de los elementos intraoculares que ya lo mencionamos cuando hablamos del cuerpo ciliar fue el humor acuoso. Recuérdense que el humor acuoso se forma en el cuerpo ciliar, nutre las estructuras avasculares como el cristalino y la córnea y se drena a través de la malla trabecular. En fin, todo este globo ocular lo que quiere es enviar un mensaje al cerebro. Quiere enviar esa imagen, decirnos que vimos un carro, que vimos un árbol, que vimos a mamá, que dice mamá, papá, que estamos leyendo vía óptica. Lo que ese ojo quiere enviar es una información al cerebro. Y esto lo hace a través de esta carretera o vía llamada vía óptica que inició en la retina. ¿Recuerdan? Con estos fotorreceptores que fueron estimulados con diferentes potencias, que estos mandaron su información
hicieron su primera sinapsis con las células bipolares, que las bipolares lo enviaron hacia las células neuronales y que estas células neuronales lo enviaron como un estímulo nervioso por el nervio óptico, formando el disco, luego el nervio óptico intraorbitario, luego las fibras nasales se decusaron, es decir, las del ojo izquierdo se fueron para el lado derecho y la del ojo derecho para el lado izquierdo, formando el quiasma, luego formaron las cintillas ópticas, luego llegaron al cuerpo geniculado lateral haciendo su primera sinapsis y luego formaron las radiaciones ópticas hasta llegar a la corteza visual en la cisura calcarina. Y todo lo que nosotros estimulamos a nuestro ojo con las imágenes va a llegar aquí al cerebro para que sea interpretada. Y finalmente, este es el trayecto que va a tener la visión. En fin, hemos terminado lo que es la clase de la primera semana y les invito a llenar su cuestionario. Que tengan un feliz día.